repito las gracias a todos por estar aquí un viernes por la mañana para hablar de PayPal. Esto pretende ser un evento muy colaborativo en el que podáis preguntar cuando queráis. Tenéis el chat ahí abajo y podéis hacer cualquier pregunta. ¿Qué pretendemos en este webinar? Bueno, pues presentar un poco, contar un poco lo que sabemos sobre PayPal y cómo os puede ayudar a las empresas para cuestiones de facturación internacional. Y os vamos a dar mínimo contexto también sobre Dokuten, sobre nuestros servicios, pero básicamente nos vamos a centrar en eso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es presentarme. Bueno, me presento yo, que debía presentar primero a Ángel, pero yo soy el responsable de marketing y comunicación de Dokuten. Y tenemos aquí, por eso esto va a ser a dos manos, a Ángel Aparicio, cofundador de Dokuten y CPO de Dokuten. Bueno, buenos días, Ángel, que no te había ¿Qué saludado. tal? Buenos días a todos. Buenos días, Dani. Bueno, pues Ángel es el que de verdad sabe, pero yo voy a ser el que conduce para repartir los roles. Y eso, lo que os digo es que no tengáis problema en preguntarnos, sino al final tendremos un turno amplio de preguntas y bueno, ya sabéis que estamos después accesibles para si tenéis alguna cuestión individual, pero no os cortéis, que no tenemos ningún problema. Bueno, no somos un número tan grande como para que esto no sea manejable. Vale, entonces lo primero, explicar brevemente para los que no nos conozcáis o nos conozcáis poco qué es Dokuten. Nosotros básicamente nos dedicamos a la digitalización administrativa, es decir, somos una empresa que tiene un servicio SaaS, que lo que buscamos es que nuestros clientes no tengan el papel para sus documentos y eviten los problemas derivados de tener el papel. Y para ello tenemos tecnologías de firma digital y factura electrónica, tanto para la emisión como para la recepción de factura electrónica. Es un poco nuestra misión y lo que buscamos es, bueno, pues que todos estos servicios pues hagan a nuestros clientes más eficientes, ahorren más y dediquen los esfuerzos a las tareas que de verdad dan valor. Bueno, aquí tenéis un mínimo resumen de nuestros servicios. La parte de firma digital, para la que no nos conozcáis, tenemos una suite muy completa de soluciones en las que damos todos los niveles de firmas que están en el reglamento EIDAS. No tiene que ver con la charla de hoy, pero es el reglamento que regula un poco la legalidad de la firma electrónica. Tenemos un servicio de recepción de factura en el que ayudamos a las compañías a gestionar ese flujo de facturas de sus proveedores y que hacerlo lo más automático posible y lo más eficiente. Y la parte de emisión de factura, que es la que estamos tratando ahora. En gran parte lo que ayudamos a las compañías y, bueno, en esta parte de facturación internacional no es diferente, es a simplificar la emisión de factura electrónica tanto a público como a privado, haciendo un poco de cartero inteligente. Es decir, creando los formatos adecuados y conectándonos con los puntos adecuados de recepción. Explicaremos después el caso de PayPal porque no es exactamente igual, el modelo es un poco diferente, pero los que ya conocéis puntos en España como FACE o como FACE B2B o como los puntos de recepción de las diferentes administraciones, pues ya sabéis un poco cómo suele ir esto. Bueno, vamos ya a la parte de PayPal y digamos, bueno, ¿por qué surge o por qué surge su uso en Europa? Y lo primero, y aquí sí que, Ángel, tu experiencia y tu conocimiento, me gustaría ya que introdujeras un poco esta parte. En el fondo, la facturación en España, la facturación electrónica en España, todos sabemos que, bueno, tiene una cierta complejidad, por eso de que no hay unos puntos, no hay un único punto y, bueno, las administraciones tienen varios puntos, hay que adaptarse a ellos, incluso algunas variaciones de formato, pero esto en Europa pasaba y pasaba de una manera todavía más grave porque hay más administraciones y había, por tanto, pues un batiburrillo mayor. Ángel, ¿puedes contarnos más? Sí, aquí incluso un poco de contexto, ¿no? Porque PayPal nos puede sonar cada vez más, pero en realidad los trabajos para poner esto en marcha comenzaron en 2008. 2008 a 2012 es más o menos cuando se monta. El propósito además inicial era la red paneuropea para solventar el B2G. Lo cual tenemos ahí dos cuestiones. Para uso con la administración pública y en contexto europeo. Pero a día de hoy PayPal es más que eso. PayPal ya hace bastantes años que se abrió al B2B también, lo cual, utilizando, antes Dani mencionaba
fase y fase 2B, sería la unión de ambas redes. Nos va a servir tanto para emitir y recibir, bueno, emitir facturas a administración pública y emitir y recibir con otras empresas en ámbito privado. Y no solo en Europa, porque tenemos ya países como Singapur, Nueva Zelanda, Japón, India recientemente, Egipto está en ello, Estados Unidos está en ello, Canadá también. Al final el ámbito ya no es estrictamente europeo, sino que se está tornando en la red estándar de facto a nivel internacional. Sí, PayPal, bueno, se utiliza en más contextos, pero bueno, lo que comentábamos también es que en Europa surge, digamos, una legislación al respecto, porque tenemos un problema de gestión de los diferentes puntos de recepción y la Unión Europea intenta estandarizar esto. Justo. Al final, antes de esta directiva, lo que teníamos es que cada Estado miembro definía sus particularidades y aquí, por ejemplo, tenemos, y somos conocedores, en 2015 se puso en marcha la obligación de facturación a la administración pública con diferentes puntos generales de entrada y seguro que todos los que estáis aquí conocéis y habéis sufrido, ¿no? También los problemas que eso acarreaba. También es cierto que hubo un antes y un después. No todo es negativo, hay mucho de positivo en esto. Pero la Unión Europea al final lo que pretende también es normalizar todo esto y sentar unas bases comunes. Entonces, para ello se centra en dos cuestiones. Uno, lo que son los formatos a intercambiar de facturas y básicamente opta por dos, VL, que ya llevaba muchísimos años implantado a nivel internacional, soportado primero por Oasis y luego por Naciones Unidas, y luego el CI, el Cross Industry Invoice, que es un nuevo formato que se crea dentro del contexto europeo. Entonces, estandarizar lo que son los formatos y estandarizar lo que es el intercambio de facturas, siempre hablando de la administración pública, ¿vale? No nos introduce de momento a nivel europeo la legislación en el ámbito privado, pero para ámbito público se establece que las administraciones están obligadas a poder recibir las facturas de esta forma y a través de canales como PayPal. Ángel, porque no está limitado PayPal, o sea, es decir, PayPal tiene este uso, pero PayPal se puede utilizar para enviar otro tipo de documentación y otro tipo de formatos. También, justo. De hecho, el primer caso de éxito, o el más relevante, fue con el servicio de salud en Inglaterra. Sí. Antes del Brexit, y aún continúan con ello. Antes, cuando mencionaba los diferentes países y decía no solo Europa y mencionaba otro, se me olvidó mencionar Reino Unido. Uno aún tiende a situarle dentro de la Unión Europea, ya no. Aunque ellos Pero, no quieran, nosotros los seguimos exacto. metiendo en Europa. Pues en ese caso no es solo una cuestión de intercambio de facturas, sino que también toda la parte de intercambio de pedidos, etcétera, van a través de la red de PayPal. En ese sentido, PayPal es más parecido a la red de SEDI, que posiblemente también aquí muchos de vosotros conocéis cómo funcionan dentro del mundo EDI. La factura es un documento más de toda la cadena de suministro. Y en PayPal sucede lo mismo. Por mencionar, cuando hablamos de VL, siempre lo situamos, ¿no? La factura VL, que es el VL Invoice, versión 2.1, que es la que se regula, pero VL tiene más de 20 documentos electrónicos para intercambiar. Y PayPal da soporte a ello. El objetivo de PayPal también es pues, entrar en toda la cadena de suministro. Inicialmente para la administración pública, pero luego, como he comentado antes, también para el ámbito privado. Vale, vale. Bueno, porque a veces, como estamos hablando solo de facturación y de facturación a clientes públicos, aunque también privados y de un formato concreto,
podía entenderse que solo se puede utilizar de esa manera, pero PayPal digamos que es más flexible. Y de hecho ahora podemos hablar un poco cómo utilizarla. Primero, para poder utilizarla, tienes que trabajar con un proveedor de PayPal. Es decir, bueno, ahora Ángel, creo que tiene sentido que expliques el modelo de PayPal de los 4 puntos y que que conectándote y trabajando con uno de los proveedores, pues puedes utilizar la red, puedes conectarte a ella y recibir y enviar facturas. Sí, eso es. Al final, bueno, en una diapositiva anterior se hablaba, ¿no? PayPal es una red distribuida. ¿Qué quiere eso decir? Que no está centralizada como FACE o como FACE 2B, por utilizar los ejemplos que todos podemos conocer más. En FACE 2B hay un registro único, común, en el que nosotros, cualquiera, digo, depositamos las facturas, la administración pública al cliente las recoge y ya está, ¿no? Podría ser, simplificando mucho, ese sería el modelo de 3 esquinas que se dice. Y podemos introducir luego diferentes elementos entre medias, pero no hay una obligación a utilizar proveedores certificados. En caso de fase V sí, ojo, pero en el caso de fase no. Una empresa puede directamente desde Subir la web de... directamente. Exacto. O incluso con el programa de escritorio que tienen, para quien sepa manejarlo, que eso merece casi un webinar aparte. Pero bueno, en el caso de PayPal no hay esa centralización, sino que la red descansa precisamente entre todos los puntos PayPal certificados. ¿Qué quiero decir? Eso nos lleva al modelo de 4 esquinas, que no es más que entre el emisor y el receptor se sitúan dos puntos de acceso certificados de PayPal, ¿no? El emisor realmente hace uso de su punto de acceso, el que elija, y el punto de acceso emisor se la va a enviar al punto de acceso que utiliza el receptor, ¿no? Y luego ya, el punto de acceso y el receptor, pues se hace llegar. Pero no hay una centralización. Se consulta, ¿no? Hay un SML que sí que está centralizado en PayPal, que básicamente es, oye, ¿a quién quiero enviar y qué punto de acceso utiliza? Es la forma de enrutar, ¿no? Pero luego cada punto de acceso tiene SMP, es decir, yo trabajo con estas empresas que van a tener estas reglas. Pero el envío, ya digo, con las esquinas se hace a través de puntos de acceso certificados de PayPal. Hay un proceso y hay ese proceso de certificación de los diferentes proveedores puede descansar tanto en los estados, aquellos que se han atribuido a estas consideraciones, por ejemplo España no está entre ellos, o bien en la propia organización Open PayPal, que fue la que nació para articular todo esto, ¿vale? Pero sí o sí hay que pasar por un proveedor certificado y no hay una centralización, no hay un registro común o un gran hermano que lo esté Sí, sí. controlando todo ahí. Sí, sí, ahí es la diferencia, como decías, por ejemplo, con FACE, que bueno, también tiene la ventaja este sistema descentralizado que si falla algo, no se cae todo. Es decir, si falla un único punto, pues bueno, pues la red sigue funcionando igualmente. Pero bueno, aquí lo importante es que ese modelo de 4 esquinas y que hace falta un proveedor homologado que esté conectado a PayPal, digamos un punto de conexión a PayPal, tanto para emitir como para recibir factura. Esto es imprescindible. Vale, bueno, y como casos de uso con los que ya hemos trabajado, bueno, pues hemos trabajado con varias compañías que tienen la necesidad de emitir facturas a administraciones internacionales. Un caso en Luxemburgo, pero Ángel, tú conoces los casos mejor que yo. Si quieres, cuenta mínimamente, tampoco, es decir, conceptualmente es bastante sencillo de entender. Pero si hay alguna consideración que quieras hacer al respecto. Y bueno, el primer caso es relevante porque antes hemos hablado que, ¿no?, desde la Directiva Europea se obliga a los Estados miembros a admitir las Sí, facturas en los formatos estándares, en ese PayPal BIS que marcaron y a través de PayPal.
Ok, pero luego hay hay estados que adicionalmente han elegido PayPal como su red, ¿no? para la recepción de facturas. Ya. Es como si aquí en España, pues el Estado decidiera que en lugar de utilizar FACE, va a utilizar PayPal, con lo cual los proveedores de la administración tuviésemos que hacer uso de PayPal para enviarles esas facturas a la propia administración. Entonces, el problema aquí es local, o sea, es el propio cliente en Luxemburgo que necesita enviarle las facturas a la administración pública, igual que aquí hacemos en FACE, pues allí es vía PayPal. Lo mismo sucedería si esa administración tuviese proveedores fuera de su estado. Si un cliente de aquí, de España, trabajase con cualquiera de las administraciones de allí, podría enviarle la factura también a través de PayPal, igual a cualquier estado miembro. Ojo, ¿vale? O sea, ahí ya no entra la regulación específica del sector, entraría la obligación europea en la que a cualquier administración europea, si trabajamos con ellas, le vamos a poder enviar la factura a través de PayPal. Sí, de hecho, el otro caso que comentamos es una administración, es un cliente público que tenía nuestro cliente en Suecia. Es Uh decir, -huh. que esto, bueno, para que veáis que bueno, lo que decíamos antes, que esto era una red paneuropea en la que podías comunicarte con las administraciones públicas, pues bueno, que ya es un hecho, que ya es un Uh hecho y -huh. que nosotros ya lo hemos vivido. Y en ambos casos, quien está detrás, ¿no? El receptor es una administración pública, pero cada vez va habiendo más casos que quien lo está demandando es una empresa privada, que ya tiene montada la solución, Sí. que trabaja con múltiples proveedores dispersos geográficamente y al final implantar una solución de este tipo simplifica enormemente, ¿no? Siempre y cuando nos vayamos hacia los estándares, como hablamos en este caso tanto de red como de formatos. Sí, en el fondo era el ejemplo que ponías tú antes con Eddie, ¿no? O sea, que podrías llegar a utilizarla como tu red de comunicación con proveedores y no solo en la parte de facturación. Uh -huh. Eso es, eso es. Vale. Para intercambio del resto de documentos, sí. Perfecto. Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer uso de Dokuten? O sea, con Dokuten de la red PayPal, porque nosotros somos un punto homologado y podemos dar este servicio a nuestros clientes. Bueno, hay dos maneras. Hay una con API y hay otra haciéndolo directamente desde la web. Después os vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis, por ejemplo, desde la web cómo se puede hacer cuando está activada esta opción dentro de un cliente. Ángel, ¿quieres comentar algo sobre la parte API, sobre la conexión a Sí, través sí. de la O herramienta? sea, básicamente el uso, el envío y también la recepción, ¿no? Porque nos estamos centrando casi mucho en la emisión, casi como ¿no? Desde el punto de vista de que podemos estar obligados, Sí, sí, bien por sí. una administración pública cliente o bien por un cliente privado que nos lo demande, pero también desde el punto de vista de recepción. El planteamiento de Qt es igual que para el resto de canales y para el resto de formatos. Siempre tratamos de solventar todo de una misma forma. Y es a través del mismo API vamos a poder hacer los envíos a través de PayPal, a través de FACE, a través de cómo nos lo esté pidiendo el cliente. Con los formatos, trabajamos también en las conversiones de formatos. Antes hablamos ¿no? de uno de los ejemplos en el que hacemos esa transformación del factura de ALVL, igual que transformamos del CSV que muchos de vosotros también conocéis al factura de ALVL al formato que corresponda. Entonces tenemos tanto el API como el SFTP, que es otro mecanismo estándar de integración en factura. Va a depender también de muchas veces del mecanismo por el que optemos, del volumen de facturación, de cómo se esté lanzando esa facturación. En ocasiones en las empresas esa facturación se concentra en los primeros días de mes, se hace en procesos batch nocturno, siempre que implique volumen vamos ¿no? A recomendar o preferir ir hacia entornos, hacia modelos asíncronos, como es el intercambio de ficheros a través de SFTP, y si no,
pues la combinación sería los métodos síncronos como las APIs y la opción web que comentabas, Dani, que luego veremos. Pues sí, a veces para cuestiones puntuales, la web Claro, siempre claro. está tanto para una cuestión de poder lanzar como para hacer seguimiento. Está. Vale, vale, o sea, bueno, esto es como hacemos en otros servicios de Dokuten, en el fondo, que es damos las dos opciones para que el cliente elija en función del caso de uso y en función del volumen. Bueno, pues ahora os vamos a poner un mini vídeo para que veáis un poco cuando se tiene activada la opción de PayPal, lo sencillo que es utilizarlo desde la web. Pues desde la API ya os imaginaréis que también es parecido. Ahora va, son 2 minutos, pero yo creo que os va a quedar claro cómo se hace en nuestra interfaz. Para enviar una factura a través del canal PayPal, el primer paso es acceder a tu cuenta a través de la plataforma de Dokuten. Antes de crear la factura, debes configurar las preferencias de emisión para tu cliente. Accede a Administrar clientes en el menú lateral. Selecciona al cliente al que quieres enviarle la factura y accede a sus preferencias de emisión. Escoge el método de envío que más se adecue. Debajo del desplegable encontrarás una breve descripción de cada método. En este caso debemos escoger PayPal. Al indicar este método, automáticamente se seleccionará VL en el formato de factura. Haz clic en Guardar. Selecciona Nueva factura en el menú lateral y selecciona a tu cliente. Cubre los datos de la factura: número, fecha de emisión y vencimiento, forma de pago, concepto, precio, impuestos, etc. Puedes incorporar datos adicionales haciendo clic en Añadir datos. Comprueba errores en la factura y a continuación guárdala. Tras guardarla, quedará almacenada como un borrador en la carpeta Facturas pendientes de enviar. Al hacer clic en Enviar, se te mostrará un resumen con la información de envío, donde podrás comprobar que el formato de factura sea el adecuado, en este caso VL, y el canal PayPal. Haz clic en Aceptar. Ahora quedará registrada en Facturas enviadas, desde donde podrás consultar el detalle. Desde la pestaña Acciones, podrás escoger entre distintas opciones como marcar la factura como cobrada, reenviarla o crear una nueva a partir de esta. Bueno, creo que los que ya conocéis la plataforma de Dokuten os daréis cuenta de que es como utilizar otro tipo de canales para enviar las facturas. Al final, la cuestión es que tenemos que configurar los clientes y en función de las preferencias del cliente, cuando emitimos la factura ya va adecuadamente. Esa es nuestra labor, hacer de cartero inteligente y con menos la complejidad que no tengáis que tener vosotros, ¿no? Entonces, bueno, Sí, esto... dos cuestiones aquí, Dani, al hilo de esto. Bueno, Perfecto, dime. una cosa a diferencia de la web, pues cuando hacemos uso integrado para el envío de PayPal hay ciertos pasos que no nos son necesarios, como dar de alta al cliente o las preferencias, etcétera. Y Sí, dos, claro. importante que no hemos comentado antes, hay un paso previo que es, que es el registrarse para operar dentro de la propia red Sí. de PayPal. Haciendo la analogía también, ¿no? En FACE tenemos los DIR3 que van a representar a la administración cliente que hay detrás. En FACE B2B, para quien no lo conozca, hay un DIRE, que es, hacemos el registro también de la empresa y nos asignan un identificador, y ese es el que va a permitir al resto de empresas, ¿no? Hacer referencia al mismo para hacernos llegar la factura. Y en PayPal existe lo mismo, ¿no? Hay un proceso de Sí. registro que, por supuesto, lo hacemos de la mano nosotros con vosotros, y que al final vamos a tener un identificador, un Participant ID, que nos va a identificar dentro de la red, que es lo que luego, por ejemplo, ¿no? en la emisión, aparecía por ahí en el vídeo, si emitimos a un cliente que recibe vía PayPal, ese mismo identificador que tenemos que indicar, ¿no? Para hacerle llegar la factura. Ya, es como la dirección a la que hacer el Vale. envío, si hacemos la Exacto. analogía física. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues Ángel, ya para acabar podemos hacer la reflexión cómo engancha esto con los nuevos cambios que estamos viendo en facturación electrónica en España. Bueno, me imagino que los asistentes estarán al orden del día, pero por si acaso,
la ley Crea y Crece, que ya se ha aprobado, pero que estamos esperando a que se apruebe el reglamento respectivo, pues una de las cosas que indica es que va a ser obligatoria la facturación electrónica entre empresas españolas. Primero serán las de más de 8 millones y después serán el resto. Esto va a pasar después de un año desde que se apruebe el reglamento. Que bueno, Ángel, tú que tienes contacto con los grupos de trabajo que están trabajando con el Ministerio, se entiende que este reglamento se va a aprobar seguramente en el segundo Q de este año, en el segundo trimestre de este año. Por lo tanto, la obligación empezará pues un año después para las de 8 millones y 3 años después para el resto. Pero, ¿qué relación tiene PEPPOL o qué posible relación tiene PEPPOL con esa nueva obligación? Bueno, podría llegar a tenerla enteramente porque PEPPOL es una de las opciones que tiene sobre la mesa el Ministerio de Economía, que es quien está, bueno, quien lidera esta ley. Como decía Dani, está aprobada, pero no contamos con el reglamento, que es realmente donde se van a indicar los detalles de cómo poner en marcha todo esto. Y PEPPOL es una de las opciones que se barajan. Quizá no es la más apetecible para el Ministerio, pero es una de las opciones que se baraja. Es decir, que esta obligación que vamos a tener para intercambiarnos las facturas a nivel estatal se pudiera hacer a través de PEPPOL. La herramienta está preparada para eso, exactamente, es lo que estamos viendo. Totalmente. No nos vamos a esconder, nosotros somos unos de los implicados que apostamos por ello. ¿Por qué? Pues porque realmente desde el día 1 se puede utilizar y es no quedarnos nuevamente como una isla aparte del resto Claro. de lo que se está haciendo fuera. ¿No? Hay otras opciones. Sabemos que hay, ¿no? Y ya nos han confirmado opciones que descartan, por ejemplo, ¿no? Muchos podrían tener la idea de que quizá esto se pudiese articular a través de fase B2B. Sí, yo lo primero ¿vale? que pensé cuando salió la ley No, es exactamente, dije, van a utilizar fase B2B para esto. nada, descartado. Y tienen casi totalmente descartado el uso de un sistema centralizado por diferentes motivos. No vamos a entrar ahora en O sea, el de ello. las tres esquinas que hablabas antes, un Exacto. modelo de tres esquinas no están pensando en Es ello. exacto. Hay dos modelos que son los que más opciones tendrían. PEPPOL y otro que es de 4 esquinas, pero acotado a España, ¿no? Que es un poco, bueno, no le vemos Es hacer mucho un PEPPOL propio. Sí, con otra homologación Sí, claro, de claro. proveedores, pero que ese intercambio sea entre las diferentes plataformas de facturación electrónica, ¿vale? Yeah. Lo cual es un poco reinventar la rueda y habrá que poner unas normas que también existen, ¿vale? Ya para PEPPOL. Pero adicionalmente, no solo tenemos al Ministerio empujando por esta ley, y seguramente también, ¿no? Muchos de vosotros sabéis que tenemos en marcha otra normativa liderada por la agencia tributaria que ahora mismo está metida en el congelador, ¿no? También para ver, bueno, cómo se puede articular todo esto. Y, bueno, aunque sería deseable una mayor comunicación o claridad entre ambas administraciones, al final cada cual persigue objetivos diferentes, pero tampoco está descartado que confluyan ambas cuestiones, ¿no? El Ministerio, como sabéis, con la ley persigue un objetivo de luchar contra la morosidad Sí. y la agencia tributaria de control tributario exclusivamente. Entonces, no se descarta, pero ya digo que por cómo van las conversaciones parece complicado el confluir, el que se monte un sistema que permita el intercambio de las facturas con la información necesaria que pueda consumir también la agencia tributaria para ese reporting y control tributario. Es decir, que eliminaríamos el SI, eliminaríamos, ¿no?, el Ticketbuy y similares, que es algo que también existe, que ya está. En Italia se optó por un modelo similar, no con PEPPOL, es cierto, sino con un modelo Yeah. centralizado, pero es un modelo común. E incluso dentro de la Comisión Europea
ya se puso en marcha y se está trabajando en el proyecto VIDA, ¿no? En el proyecto de VIDA, pero es el BATIN Digital Age, que precisamente están viendo la forma de hacer confluir esto, que el documento, ¿no? Que las propias facturas que se intercambian entre empresas o hacia las administraciones contenga toda la información necesaria para tanto el cliente como para las agencias tributarias que puedan hacer ese control, ¿no? Sí. Y bueno, nos falta el detalle, nos falta ¿no? la definición por parte de las administraciones de al final qué camino van a tomar. Pero bueno, como digo, sigue siendo una opción la parte de PayPal. Una que a nosotros nos gustaría, pero que ahora mismo creemos que no es la más probable, aunque está todavía No es la más entre probable, las pero opciones. ya digo, sería una forma de confluir con el resto. Quizá no somos ingenuos, sabemos que para muchos podría tener ahora no implicaría un tiempo, un esfuerzo mayor ponerlo en marcha, pero que sabemos que si no lo hacemos ahora, lo vamos a tener que hacer más adelante, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí esperamos al detalle del reglamento. Va a haber fases, ¿no? en las que lo saquen también a debate público. Lo que sí adelantamos es, ¿no? Te decías tú, Dani, en Q2 sí, previsiblemente deberían sacarlo en Q1 porque la fecha Sí, máxima que tiene es 28 de marzo, pero van con retraso, esto ya está claro, y esperemos que sea Q2 y no más allá de Q2. sí, esperemos, pero bueno, claramente hay todavía discusiones internas y eso supongo que es una de las razones por las que porque la cosa no avanza más rápido. Pero sí, bueno, si el plazo aparentemente legal era el primer trimestre, pues entiendo que el segundo trimestre eh, ya es Debería ser el bastante, objetivo. ya es bastante, sí, ya es el objetivo. Vale, bueno, pues muchas gracias Ángel bueno, por tu sabiduría y por compartirla con nosotros. Ahora, si queréis, podemos hacer un turno de preguntas. Esto era en principio los que os queríamos contar, pero encantados de contestaros a algo, tanto ahora delante de todo el mundo como de manera privada si lo necesitáis. Entonces, quedamos aquí a unos minutitos y nos decís ahí por el chat si necesitáis algo. A mí me ha quedado bastante claro, pero bueno, yo algo ya sabía. Entonces, no soy un ejemplo. Antes me preguntaban si mandamos vídeo al finalizar. Sí, en principio sí vamos a mandar la presentación y el vídeo, si no hay inconveniente para ello, los que estáis apuntados, para que tengáis. Vamos a enviar uno a uno, claro, en contacto individualmente a vosotros. Parece que alguien está escribiendo y entonces esperaremos a ello. Bueno, cuando sepamos más, volveremos a hacer algún evento de este estilo, cuando haya la información sobre la solución en España para facturación electrónica, que esto va a afectar evidentemente, a más compañías y todos estaremos muy pendientes de ello. Y, bueno, os vamos a informar puntualmente a todos los clientes de Docuten, por supuesto, de esto. Bueno, parece que llega una duda que no está relacionada directamente con el objeto del webinar de hoy, pero de lo que habéis hablado respecto a la facturación electrónica. Sí, podemos contestar igualmente. A ver qué nos dice Jonathan. ¿Cuál es la duda? Las haciendas locales están en esos grupos de trabajo. ¿Cómo nos afectaría a las empresas que ya estamos en TBA y SI? O sea, el Ticket Buy y SI, y suministro y método de información, Ángel. Comentabas un poco antes. Sí, no. O sea, en estos grupos de trabajo lo que hay son empresas de País Vasco
que sí que conocen perfectamente el modelo, de hecho han participado en la puesta en marcha del sistema en las diferentes haciendas, pero no específicamente están las propias haciendas ahí. Y bueno, esto puede sonar un poco de aquella forma, ¿no? Porque precisamente es un ejemplo reciente, Jonathan, de cómo estas administraciones han puesto en marcha un sistema que sirve a ambos propósitos, ¿no? Como estábamos diciendo, tanto la emisión de facturas como para el reporting tributario. Pero es la realidad. Antes también comentaba del Ministerio de la EAT, con dos iniciativas que lanzan casi en paralelo y con propósitos diferentes, y no hay una comisión interministerial que articule esto, ¿no? Es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando, ¿no? Y si no hay comunicación entre ellos, pues tampoco podemos esperar que la haya, y al menos hasta diciembre no había habido ninguna comunicación que sepamos entre el Ministerio y las Haciendas. Lo que no tengo la información para decir si entre la EAT y las haciendas forales ha habido esa comunicación, pero desde luego desde el Ministerio no. ¿Y cómo les afectaría a las empresas que están en Ticketbuy y SI? Lo que entendemos es que esto, de primeras, pues puede desaparecer. Opción remota, pero en función de por dónde se quiera tirar, efectivamente sí que podría afectar. Pero, Jonathan, aquí un poco por tranquilidad. Primero, el tema de los plazos, y dos, por un tema de probabilidades, parece remoto. Lo que sí te garantizo es que hay empresas que están defendiendo los intereses de las empresas localizadas en el País Vasco. Vale. Bueno, gracias a ti, Jonathan, por la pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, eso damos por finalizado. Nos tenéis accesibles. Sabéis que podéis llegar a nosotros y os podemos contestar en privado cualquier cosa. Y eso, os vamos a compartir el vídeo y la presentación para que podáis consultarla, compartirla y demás.